Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionada de estar con ustedes. Y hoy, amigos, tenemos chisme del bueno. Chisme de esos que te dejan con la boca abierta y que te hacen querer saber más y más. Y bueno, ya vieron el título, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a hablar de las vacaciones secretas de Demet y Can. Y no cualquier vacaciones, sino unas vacaciones que se revelaron por accidente. Sí, lo escucharon bien. Un accidente. Y eso es precisamente lo que lo hace más interesante. Pero antes de que empecemos a destapar toda la sopa, quiero darles una bienvenida enorme y agradecerles por estar aquí. De verdad, gracias por darle al play. Significa muchísimo para mí que estén aquí, listos para ver el vídeo. Y hablando de eso, si eres nuevo por aquí, prepárate para disfrutar. En este canal hablamos de todo lo que nos encanta, farándula, series turcas, chismecito, y mucho más. Así que si te gusta este tipo de contenido, no lo dudes ni un segundo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Así estarás al día con todo el chisme. Y ahora sí, sin más preámbulos. Empecemos con el chisme de las vacaciones secretas de Demet y Can. Verán, amigos, todo comenzó con un pequeño descuido. Sí, un pequeño descuido, pero de proporciones épicas. Y es que, como saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas turcas más queridas y populares del momento. Sus novelas como Erkencikus han conquistado a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla, explosiva. Y claro, el público siempre ha estado pendiente de ellos, deseando que su amor traspasara la ficción. ¿Quién no quería que Demet y Can fueran pareja en la vida real? Todos, ¿verdad? Y claro, los rumores siempre estuvieron a la orden del día. Se les relacionó sentimentalmente en muchas ocasiones. Fotos juntos, salidas, comentarios, todo era combustible para la fantasía de los fans. Pero a pesar de todo, ninguno de los dos confirmó nada, al menos públicamente. Mantuvieron una relación muy discreta, por decirlo de alguna manera. Y amigos, esa discreción fue la que nos dio la sorpresa. Resulta que hace algún tiempo, concretamente digamos que hace un par de años. En plena pandemia, con todo el mundo encerrado en casa. Demet y Can se escaparon de vacaciones. Sí, como lo oyen. Una escapada romántica, secreta, en toda regla. ¿Y cómo nos enteramos de esto? Pues precisamente como dije al principio, por un accidente. Resulta que alguien filtró unas fotos. Y no unas fotos cualquiera. Fotos de Demet y Can juntos en un lugar paradisíaco, disfrutando de unas vacaciones de ensueño. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, ellos dos, solos. Románticos. Felices. La imagen perfecta. Y estas fotos, amigos, no deberían haber salido a la luz. ¿Cómo se filtraron? Bueno, la historia es un poco confusa, pero todo apunta a que alguien se equivocó. Sí, un error humano. Tal vez fue un miembro del personal del hotel, tal vez alguien del círculo cercano de ellos, quién sabe. Pero el caso es que las fotos se filtraron en redes sociales y ¡boom! La bomba estalló. Imaginen la reacción de los fans. Locura total. Gritos, llanto, emoción desbordada. Son novios, se aman por fin, eran algunos de los comentarios que inundaban las redes. Y es que, claro, ver esas fotos tan privadas, tan íntimas, fue como confirmar el sueño de todos. El amor de Demet y Can, fuera de la pantalla, era real. Pero amigos, la historia no termina ahí. Después de la filtración, la reacción de los protagonistas fue sorprendente. Ni Demet, ni Can, ni sus representantes confirmaron ni negaron nada. Silencio absoluto. Un silencio que alimentó aún más la especulación. ¿Por qué no negar las fotos si no fuera verdad? ¿Por qué no confirmar si fuera una realidad? El misterio estaba servido. Y claro, este silencio combinado con la delicada situación de la pandemia, hizo que la polémica se intensificara. ¿Deberían estar de vacaciones sin respetar las restricciones? ¿Era correcto filtrar fotos privadas? ¿Qué pasaría con la carrera de ambos si se confirmaba la relación? Un montón de interrogantes.
Pasado el tiempo, las aguas se calmaron un poco, pero el recuerdo de esas fotos y de las vacaciones secretas de Demet y Can permaneció. Y claro, la gente siguió hablando, analizando, buscando pistas como detectives. Analizaban las publicaciones de ambos en redes sociales, buscando cualquier indicio de que estuvieran juntos, cualquier guiño, cualquier indirecta. Todo valía. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han rehecho sus vidas sentimentales, el recuerdo de esas vacaciones secretas sigue siendo un tema de conversación entre los fans. Y es que, amigos, es imposible olvidar un chisme tan jugoso. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, en primer lugar, que la privacidad de las celebridades es algo muy valioso. Y que a veces por un descuido, un error o una simple coincidencia, se pueden revelar secretos que deberían permanecer ocultos. Y también que el amor, a veces, se esconde en lugares inesperados. Y en segundo lugar, que a pesar de todo, Demet y Can siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas. Sus carreras profesionales siguen viento en popa y sus fans, aunque tristes por no verlos juntos en la vida real, siguen apoyándolos incondicionalmente. Y bueno, amigos, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre las vacaciones secretas de Demet y Can. Espero que les haya parecido interesante. Y sobre todo, espero haberles entretenido. Muchas gracias por ver este vídeo. De verdad, me encanta tenerlos aquí conmigo. Espero que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció este chisme? ¿Ya conocían la historia de las vacaciones secretas? ¿Creen que algún día Demet y Can hablarán abiertamente de lo que pasó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, el chisme y el amor siempre están a la vuelta de la esquina. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao, chao. Volvemos con más detalles jugosos de este escándalo. Porque, amigos, el chisme de las vacaciones secretas de Demet y Can es como una cebolla, con capas y capas de misterio y drama. Ya les conté lo básico, pero hay mucho más que desmenuzar. Primero hablemos un poco más sobre el contexto de la época. Estamos hablando de principios de 2020, ¿recuerdan? El mundo entero se paralizó con la pandemia. El encierro, el miedo, la incertidumbre, todo eso generó una atmósfera muy particular. En ese contexto, que dos estrellas de la talla de Demet y Can se escaparan a unas vacaciones paradisíacas, generó aún más revuelo. La gente encerrada en sus casas, con la vida en pausa, veía esas fotos como una especie de fuga de la realidad. Un escape que paradójicamente los hacía sentir aún más conectados con sus ídolos. Y no solo eso. Recordemos que en ese momento las redes sociales se convirtieron en nuestro principal medio de comunicación y entretenimiento. Todos estábamos pegados al teléfono buscando noticias, compartiendo memes, y por supuesto, consumiendo contenido de nuestros influencers y celebridades favoritas. Las fotos de Demet y Can, filtradas en ese contexto, explotaron como una bomba. Cada publicación, cada comentario, cada like, alimentaba el frenesí. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esas vacaciones? ¿Dónde fueron? ¿Qué hacían? Bueno, las fotos filtradas nos dieron algunas pistas. Playas de arena blanca, aguas turquesas, todo apuntaba a un destino tropical, probablemente en algún lugar del Caribe. Se especuló mucho sobre el lugar exacto, pero nunca se confirmó oficialmente. Lo que sí se podía ver en las fotos era la complicidad entre Demet y Can. Se les veía relajados, sonrientes, disfrutando de la compañía del otro. Besos, abrazos, miradas cómplices, todo el mundo estaba pendiente de eso. La filtración, como ya dije, fue un accidente. ¿Pero fue realmente un accidente? Esa es la gran pregunta que muchos se hicieron en su momento. ¿Fue un error de un empleado del hotel? ¿O quizás una estrategia de marketing, cuidadosamente orquestada para generar más interés en la pareja y en sus carreras? Las teorías conspirativas inundaron las redes. Algunos fans más suspicaces creían que todo estaba planificado, que era una forma de generar más atención y por lo tanto, más contratos publicitarios, más seguidores, más fama.
La verdad, como suele suceder, probablemente esté en algún punto intermedio. Es posible que la filtración fuera accidental, pero que una vez que las fotos salieron a la luz, tanto Demet como Khan y sus equipos de trabajo decidieran aprovechar la situación. El silencio, ya lo dijimos, alimentó la especulación, y esa especulación, a su vez, generó más interés. ¿Pero cómo afectó este escándalo a sus carreras? En ese momento muchos predijeron que la situación podría ser perjudicial para ambos. Se temía que el hecho de mostrarse tan cercanos, en un momento en que el mundo estaba sufriendo, pudiera generar rechazo. Sin embargo, la realidad fue diferente. Demet y Khan, a pesar de la polémica, siguieron siendo muy queridos por el público. Sus fans, en su mayoría, se alegraron de verlos felices y juntos, fuera de la ficción. Y es que al final, el amor entre Demet y Khan fue visto como algo positivo, como un cuento de hadas que se hizo realidad. La gente necesitaba algo de alegría en medio de tanta tristeza, y las fotos de sus vacaciones secretas, de alguna manera, cumplieron esa función. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que fue ampliamente cubierta por los medios. Khan, por su parte, encontró el amor en Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Ambos están felices y han encontrado la estabilidad emocional. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, que la vida privada de las celebridades es un tesoro, y que la invasión de la misma, aunque accidental, puede generar consecuencias negativas. En segundo lugar, que el amor, o la atracción, puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso en medio de la fama y el éxito. Y por último, que el público, en su gran mayoría, es comprensivo y tolerante, y que al final, lo que más importa es la felicidad de las personas, sean o no celebridades. El chisme de las vacaciones secretas de Demet y Khan es una lección de vida. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos, deseos y necesidades. Nos enseña que la privacidad es un derecho que debe ser respetado. Y nos muestra que a pesar de todo, el amor, la esperanza y la alegría siempre pueden encontrar su camino, incluso en los momentos más difíciles. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta este tipo de chismes, me parece muy interesante. Y sobre todo, me encanta compartirlo con ustedes. Gracias por estar aquí, por darle al play, por comentar y por compartir. Son lo máximo. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Khan alguna vez hablarán abiertamente de su relación? ¿Qué creen que pasó realmente con la filtración de las fotos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chisme nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao, chao. Y recuerden, el chisme nunca duerme. Un pequeño añadido más, porque el chisme nunca termina. Después de la explosión inicial de las fotos filtradas y el posterior silencio de Demet y Khan, comenzaron a surgir más detalles, como migas de pan en el camino. Aunque no hubo confirmación oficial, algunos medios de comunicación turcos, muy cercanos a la farándula, comenzaron a especular sobre el porqué del silencio. Una de las teorías más interesantes fue que la pareja, en ese momento, estaba en negociaciones para futuros proyectos juntos. Recordemos que la química entre ellos en Erkenci había sido tan arrolladora, que los fans clamaban por verlos reunidos en una nueva producción. La filtración, según esta teoría, habría arruinado los planes. La productora, preocupada por la imagen de la pareja y por la posible reacción del público, habría decidido posponer los proyectos. El silencio, en este caso, sería una forma de protegerse de la polémica y de mantener la expectativa. Otra teoría, un poco más dramática, sugería que la pareja se había separado poco después de las vacaciones. La presión mediática, la especulación, la invasión de su privacidad, todo esto habría sido demasiado para la pareja, y habrían decidido tomar caminos separados. El silencio, en este caso, sería una forma de evitar más drama y de proteger sus respectivas carreras. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo cierto es que las vacaciones secretas de Demet y Khan dejaron una huella imborrable en la historia de la farándula turca. Fue un momento de euforia, de sorpresa, de decepción y sobre todo, de mucha emoción.
Un momento que nos recordó que las celebridades, a pesar de ser figuras públicas, también son personas con sentimientos y que merecen respeto por su privacidad. Y como siempre, el chisme nos deja una gran lección: cuidado con lo que se comparte en Internet. Porque, como vemos, cualquier pequeño descuido puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Así que, amigos, con este pequeño añadido, damos por finalizado el chisme de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao, chao. Y recuerden, el chisme, como el amor, nunca se acaba. Y con esto finalizamos nuestro viaje a través de las vacaciones secretas de Demet y Can. Adiós.